Buenos días. Vamos a empezar estas jornadas sobre enfoque en derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo. Y bueno, soy Juan Lucas, voy a presentarme lo primero. Soy voluntario de Amnistía Internacional aquí en Castilla y León y me toca hacer la presentación de estas jornadas y quiero empezar, como comentaba a nuestra primera ponente, retrotrayéndome hace 2 años, aquí en Valladolid, muy cerquita de aquí, hace 2 años y algunos días, hicimos unas primeras jornadas sobre enfoque en derechos humanos enfocado, dirigido a la cooperación al desarrollo. Aquellas jornadas fueron introductorias sobre un tema bastante nuevo. Estábamos en el marco del primer plan de cooperación de Castilla y León, plan director de cooperación al desarrollo, promovido por la Junta de Castilla y León, una de cuyas principales objetivos era focalizar, centralizar, priorizar la política de cooperación al desarrollo desde nuestra comunidad autónoma para, bueno, pues, durante 3 años o 4 años, no recuerdo bien, dirigir la política de cooperación. 2 años después estamos aquí y tenemos un nuevo plan director de cooperación recientemente estrenado y nos gustaría reflexionar sobre lo que ha ido pasando estos 2 años. Paloma, que fue nuestra coordinadora de las jornadas hace 2 años, nos empezó a hablar de lo que suponía el enfoque en derechos humanos, un enfoque que cambiaba radicalmente, o en muchos planteamientos, el enfoque tradicional de la cooperación lineal o bidireccional entre las necesidades de los países en vías de desarrollo que organizaban proyectos, utilizaban una de sus herramientas, eran las ONGs, que canalizaban recursos desde el primer mundo y bueno, pues estos recursos iban hacia el sur y luego se evaluaba el resultado. Ella empezó a hablarnos del enfoque en derechos humanos como un enfoque circular. Yo recuerdo que me quedé con la idea de que era como una cebolla en la que se partía del derecho y de la dignidad de las personas. El segundo círculo era la familia, la comunidad, la propia sociedad y el propio gobierno del país en el que se radicaban los proyectos de cooperación, y luego las últimas capas de la cebolla pues ya era la comunidad internacional. Era un enfoque más circular. 2 años después, como digo, contamos otra vez con Paloma, va a ser nuestra primera ponente para enlazar lo que estuvimos hablando hace 2 años y que nos plantee un poco ahora cuáles son los principales retos a día de hoy del enfoque basado en derechos humanos. Contamos también con la inestimable colaboración de José Manuel Argiles, jefe de la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que nos va a hablar de la cooperación internacional desde el punto de vista desde el punto de vista de las administraciones públicas, la experiencia de integración y el proceso de evaluación. Luego vamos a contar también con Eva María Domínguez Sánchez, jefa del Servicio de Cooperación Internacional de la Junta de Castilla y León, para centrarnos en la administración de aquí de Castilla y León. Y después de una pausa vamos a conocer distintas experiencias de enfoque en derechos humanos en la cooperación internacional, experiencias de organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Vamos a contar con Rocío Gutiérrez de UNICEF en Castilla y León, que nos va a hablar sobre los derechos de la infancia. Manuel Rodríguez Fraile, que va a hablar sobre el derecho a la salud desde el expresidente de la Fundación Salud por Derecho. Y finalizaremos la mañana con una ponencia sobre el derecho al agua a cargo de María del Mar Rivero Rosas de la ONG Angawa. Y ya por la tarde intentaremos reflexionar entre todos en una mesa redonda para ver cuáles son las barreras y las oportunidades del enfoque en este nuevo contexto, y ya mañana por la mañana nos centraremos en cuál es la aportación que hace Amnistía Internacional al enfoque basado en derechos,
Contaremos también con una representante, con María José Pequeño Gutiérrez, de Brigadas Internacionales de Paz, que si no lo conocéis es una organización de defensa de derechos humanos que hace básicamente labores de acompañamiento a activistas de derechos humanos. Y finalizaremos las jornadas con Luis Pérez, del Observatorio de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Estas van a ser las jornadas. Gracias por vuestra asistencia y nada más que ceder la palabra a Paloma. Gracias. Lo primero, daros los buenos días y la bienvenida y agradecer a Amnistía, a Juan y a Mónica el esfuerzo de organizar estas jornadas. Como comentaba Juan, hace 2 años ya estuve por aquí y la verdad es que es un proceso muy interesante y es de agradecer que se siga trabajando en el tema del enfoque de derechos humanos, ¿no? Y ver cómo poco a poco pues sí que se va incorporando tanto en las ONGs como en la propia administración pública. En esta hora que me queda, tenía 1h30. Así... No, se me ha olvidado deciros que vamos a contar con el tiempo prácticamente completo porque, bueno, vamos a contar con media hora de retraso, o sea que bueno, tienes tu tiempo completo. Es que si no, Marimar ya me está diciendo que yo no llego, bueno, yo de todas formas me ha tocado la parte un poquito más dura, ¿no? Que es explicar un marco teórico de lo que es el enfoque de derechos humanos, hacer una introducción de lo que es el enfoque y explicar los retos. Bueno, yo para esto he dividido mi intervención en tres partes. Primero me voy a centrar en lo que es el enfoque basado en derechos humanos, luego voy a explicar cuáles son los componentes que incorpora la cooperación para el desarrollo al incorporar esa nueva mirada y luego voy a centrar una última intervención en ver o analizar cuáles son los retos que supone para la cooperación internacional incorporar este enfoque de derechos humanos, ¿no? Voy a intentar que no sea muy denso, no dar muchísimos conceptos, no voy a profundizar muchísimo, sino voy a intentar transmitir los conceptos más básicos y realmente el espíritu que hay detrás de este enfoque y yo creo que luego, sobre todo también por la tarde y con los casos prácticos que se van a estar exponiendo, pues yo creo que vamos a ir profundizando, ¿no? Tanto cómo superar esos retos que voy a plantear, como ver cómo todos esos elementos y esa nueva mirada se incorporan en el marco de la cooperación. ¿Qué es el enfoque basado en derechos humanos? Bueno, pues yo empiezo por una negación, ¿vale? El enfoque basado en derechos humanos no es un enfoque, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Bueno, en la mayoría de las ocasiones, ya con todos estos años de formación también que llevamos y las experiencias, hemos visto que en la cooperación para el desarrollo el enfoque de derechos humanos se ha acabado instrumentalizando, ¿no? O sea, al final, en castellano, la palabra enfoque es focalizar, focalizamos nuestro trabajo. Entonces, eso sería focalizar nuestro trabajo en derechos humanos. Bueno, el enfoque de derechos humanos es algo más, ¿vale? Todo viene por, entre comillas, una mala traducción del inglés, ¿no? Realmente el concepto que hay detrás es el que tenemos arriba y la mala traducción es del término approach, ¿no? Realmente se ha traducido como acercamiento, como enfoque, cuando realmente la mayoría de los documentos estratégicos que encontramos, tanto de Naciones Unidas, que han sido lo que más trabajado, como de otros organismos internacionales y ONGs internacionales, lo que viene a significar es más el concepto de estrategia, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo que se basa en estrategias de derechos humanos, ¿vale? Esto significa que el enfoque de derechos humanos no es algo de la cooperación para el desarrollo, no es una herramienta de trabajo de la cooperación para el desarrollo, no es un enfoque de trabajo, no es una metodología, es algo más. Es una forma de mirar el mundo, es una forma de interpretar el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cómo sería ese modelo? O sea, al final es un modelo, es una propuesta de un modelo de desarrollo concreto.
La diferencia es que ese modelo de desarrollo se centra en dos elementos fundamentales. El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todas las personas tienen derecho a vivir o que haya un orden social internacional justo, equitativo, sin discriminaciones, en el cual puedan ejercer todos los derechos reconocidos en esa declaración. Ese es el punto 1 en el que se basa ese modelo de desarrollo. El punto 2 sería la Declaración del Derecho al Desarrollo. Una declaración que es de 1986, es una declaración con lo cual no es vinculante, pero que todavía hoy está muy vigente. Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un grupo de trabajo específico sobre el derecho al desarrollo que hoy en día todavía está discutiendo sobre si tiene que convertirse en algo vinculante, si se tienen que crear normas internacionales vinculantes al derecho al desarrollo o se queda en una declaración que pues al final no es obligatorio para los estados el cumplir lo que ahí se refleja. Esa declaración del derecho al desarrollo tiene dos puntos importantes. Por un lado, lo que señala es que todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a participar, contribuir y beneficiarse de su propio desarrollo. 3 conceptos: participar, contribuir y beneficiarse. ¿Vale? Y lo otro es que tiene un amplio catálogo de cuáles son las obligaciones de los estados respecto al desarrollo, ¿no? Y es ahí por lo que hay unos cuantos estados que dicen sí, hay que crear normas que sean obligatorias, y otros no, casi mejor que sean solo que si podemos, si queremos y sin necesidad de tener ninguna obligación, ¿no? Entonces, este modelo de desarrollo que planteo aquí no es que lo plantee yo, viene de la interpretación de estos dos elementos, ¿no? Al final, ¿qué significa? O sea, al final, para que todas las personas puedan ejercer los derechos humanos, se necesita un orden social, nacional e internacional, justo, equitativo y sin discriminaciones. Entonces, bueno, ¿y qué significa eso de orden social? ¿Cómo es ese orden social internacional justo, equitativo y sin discriminaciones? Porque claro, puede ser muy interpretable, ¿no? Pues los juristas que se dedican a esto, a interpretar leyes, han hecho esa interpretación de lo que significaría ese orden social, ¿no? ¿Cómo sería ese orden social basado en esas normas internacionales? Entonces nos encontramos que diferencian estos 4 espacios, ¿no? Dicen, bueno, pues el orden social tiene un espacio jurídico, un espacio político, un económico y un espacio ético, ¿no? Y cada uno de estos espacios tiene que tener unas características determinadas para tener ese modelo de desarrollo basado en derechos humanos. En el orden jurídico, que serían todas aquellas normas jurídicas que ordenan, ¿no?, el comportamiento en sociedad y entre los estados, pues lógicamente, siendo un modelo de desarrollo de derechos humanos, el orden jurídico estaría basado en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Esa sería la base. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la justificación no es qué bien que existen estas normas que los estados nos han dado porque son muy buenos con los ciudadanos y las ciudadanas. No. La forma de entender este derecho es de abajo arriba. Las normas internacionales son fruto de los movimientos sociales, son fruto de las reivindicaciones de la ciudadanía, que en un momento dado han visto que un bien determinado, como puede ser el agua, como puede ser la educación, la salud, bienes públicos, bienes globales, se ven amenazados, o que determinadas capacidades de las personas, como la libertad de expresión, la libertad de voto, el derecho a la vida, se ven amenazados y entonces necesitan una mayor protección. Entonces, la ciudadanía, los movimientos sociales buscan una relación de poder, ¿no?, entre al final los poderes públicos y la ciudadanía, equilibrar esas relaciones de poder y que se generen unas normas o algo
porque esté por encima, que proteja esos bienes y esas capacidades. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos no hay que verlo como algo lejano a nosotros, algo que no nos pertenezca, algo que bueno está ahí, que si quieren los estados lo cumplen o no lo cumplen. No. El derecho internacional de los derechos humanos está vinculado a la ciudadanía de todo el mundo, está vinculado a las reivindicaciones, está vinculado a la exigibilidad de determinados derechos y determinados bienes que tienen que ser protegidos. En ese sentido, hay que verlo como algo vivo. O sea, mucha gente dice, no, es que el derecho internacional de los derechos humanos, es que la Declaración de los Derechos Humanos es del 48, nace en un contexto determinado, es occidental, no pintamos nada, no tiene nada que ver con nosotros. No es así, es algo vivo. El derecho al agua, como explicará Marimar, no es algo del 48. O sea, todo lo que se ha conseguido viene porque ha habido movimientos sociales, ha habido una ciudadanía, ha habido unas organizaciones que han exigido, que han estado trabajando porque existan esas normas que protejan ese bien común y porque los estados tengan ciertos compromisos. Entonces, hay que verlo desde ahí, este orden jurídico del que hablamos. Además, esto implica dos cosas. Por un lado, desde la universalidad de los derechos humanos, todas las personas tendrían estos derechos, serían titulares de derechos, serían sujetos de derechos. ¿Vale? Y lo otro es que todos los estados, todos los poderes públicos están sujetos a unas obligaciones por este derecho internacional. Están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, incorporar el derecho internacional de los derechos humanos como base de un orden jurídico supone estas dos cosas fundamentalmente. El mirarlo que el derecho internacional es de abajo arriba y por eso tiene que ser estas normas las que estén como paraguas de este orden social, y lo otro es que genera unos titulares de derechos y otros de obligaciones que luego más adelante vamos a retomar. ¿Qué sería el orden político? Bueno, en el orden político nos vamos más a los comportamientos, ¿no? Las reglas de comportamiento, las actitudes entre los poderes públicos y la ciudadanía, si nos vamos al ámbito nacional, y entre los propios estados si nos vamos al internacional. Esto al final es lo que comentaba antes de las relaciones de poder. Al final, si nos vamos a un modelo de desarrollo basado en derechos humanos, lo que se busca es un equilibrio de poder. Porque pues esto es de hace mucho, no es nuevo. La ciudadanía legitima unos poderes públicos porque les va a hacer unas demandas concretas que esos poderes públicos tienen que... No son los poderes públicos, no es de arriba abajo, sino que es de abajo arriba. No son los poderes públicos los que son muy buenos y como son muy buenos pues nos dan cosas. No, la ciudadanía demanda, exige y legitima esos poderes públicos. Estamos hablando del modelo de desarrollo basado en derechos humanos. Luego veremos los obstáculos que existen en la actualidad. ¿Qué supone esto en la práctica? Bueno, pues que el eje de las relaciones serían tres elementos. Uno, el interés general. Prima el interés general, no el interés particular, no los intereses partidistas, no el clientelismo, ¿vale? Sino el interés general de la comunidad o de la ciudadanía. Las políticas públicas diseñadas por estos poderes públicos son participativas, son inclusivas, no son discriminatorias. Y además contamos con unas instituciones públicas que son transparentes y que son inclusivas, ¿no? Y que son conscientes de esas obligaciones, son conscientes que tienen obligaciones con la ciudadanía, ¿vale? No solo como proveedores de servicios, sino como otro tipo de relación. En el ámbito internacional estaría sobre todo marcado por el derecho a la libre determinación de los pueblos y por todo un concepto de solidaridad internacional vinculado al derecho a la solidaridad de todos los pueblos, ¿vale? Eso sería en el ámbito político. Si nos fuésemos al ámbito económico, pues este ámbito lo que hace es decirnos cómo se organiza la producción y se distribuye la riqueza en un país, ¿vale? Desde un enfoque de derechos humanos, incorporar
en el ámbito económico todos esos valores, principios y normas, pues lo que supondría es buscar unas relaciones justas, ¿no?, y equitativas de poder, económicas, buscar un reparto equitativo de las riquezas. El problema no es de falta de recursos, el problema es de distribución de la riqueza. Al final, las riquezas están concentradas en unos pocos, no es que no haya recursos suficientes para todos, sino que la distribución no es justa y equitativa. Y al final, la base de todo sería la cooperación, la solidaridad y búsqueda del bien común, ¿no? Estos serían como los ejes que tendrían que marcar lo que sería esta parte más económica de nuestro modelo. Y finalmente estaría el orden ético. Bueno, finalmente no, porque el orden ético lo que hace es justificar los otros tres ámbitos. Al final, los valores y los principios que emanan de una sociedad legitiman el orden político, el orden jurídico y el orden económico. Son lo que marca, ¿no?, cómo van a ser ese tipo de relaciones. Entonces, al final, desde los derechos humanos se apuesta por incorporar los valores y los principios de los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, participación, rendición de cuentas, solidaridad, todos principios y valores que son los que van marcando y guiando los otros órdenes jurídico, político y económico. Este sería nuestro modelo de desarrollo. Este sería el modelo de desarrollo que propone el enfoque basado en derechos humanos. Por eso lo de romper con esa palabra, ¿no?, de enfoque. Al final vemos que si damos un paso más, la propuesta es mirar el desarrollo con este prisma, entender el desarrollo desde aquí, entender el desarrollo desde estos ámbitos y desde estos principios, valores y normas de los derechos humanos, que me van a marcar unas metas concretas de desarrollo, ¿vale? No serán iguales las metas que tiene este modelo de desarrollo, que es el pleno ejercicio de los derechos humanos, que unas metas de desarrollo con un modelo, por ejemplo, de desarrollo neoliberal o más basado en modelos económicos, ¿no? Digamos que modelos de desarrollo es un debate que viene desde hace mucho. Se han propuesto muchos modelos de desarrollo, unos más vinculados a lo económico y otros más vinculados a ámbitos más sociales, incorporando otros elementos como puede ser esta parte de enfoque de derechos humanos. Y diréis, ¡ay, qué bonito mundo!, ¿no? Esto sería nuestra meta, ¿no?, nuestro modelo, donde nosotros queremos llegar. Al final el desarrollo es un proceso, ¿no?, es un proceso de ir de un punto a otro. Este sería nuestro punto, ¿no? Nosotros queremos llegar a esto. Sí que es cierto que, claro, también nos encontramos con unos obstáculos. Actualmente hay unos obstáculos a este modelo de desarrollo en los distintos ámbitos. En el ámbito jurídico nos encontramos sobre todo con dos obstáculos fuertes. Uno es la falta de voluntad política por parte, no voy a hablar tanto de estados como de poderes públicos, porque desde un punto de vista más de ciencia política, soy politóloga, entonces el Estado somos todos, ¿no? Entonces me voy más al concepto de los poderes públicos. No hay realmente una falta de voluntad política de adoptar medidas de obligatoriedad para los Estados y de asumirlas. Nos encontramos que en el derecho internacional se ha avanzado muchísimo, desde el 48, desde la declaración hasta ahora, pero sí que es cierto que hay una lucha por parte de las organizaciones de la sociedad civil por conseguir esa vinculación y esa obligatoriedad por parte de los Estados. De hecho, no ha sido hasta el 5 de mayo de este año que hemos conseguido que el protocolo facultativo del Pacto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre en vigor, ¿no? Y el pacto es de hace mucho tiempo. Entonces, es algo complicado, no es fácil, y muchas organizaciones en muchos países hacen este trabajo de incidencia política a sus responsables políticos para que se vinculen a estas normas de derecho internacional para luego exigir que se cumplan. Como os comentaba, uno de los grandes debates es el tema del derecho al desarrollo, si crear o no
normas vinculantes o que no deje de ser una declaración. En esto, por ejemplo, como para poneros en el debate, no sé quién diríais que... ¿Alguien se atreve? ¿Quién diría que está a favor? ¿Algún país que consideréis que está a favor de crear normas vinculantes? ¿Se os ocurre? ¿No? ¿Y en contra? ¿Alguien que esté en contra? ¿Algún país que esté en contra? ¿Se os ocurre? ¿No? ¿No os atrevéis? Bueno, pues en contra, por ejemplo, en los debates está Unión Europea, Estados Unidos. ¿No? A favor están China y otros países asiáticos. Incluso países africanos. Digamos que viene también un poco más porque la Declaración del Derecho al Desarrollo y el derecho al desarrollo se está llevando también al concepto de solidaridad, ¿no? Y a ese trabajo en cooperación. Entonces, bueno, es que el derecho al desarrollo es de todos, no es solo una cosa nacional, ¿no? Es un concepto más global. Entonces, lo que queremos es que aquí todos los estados se impliquen en que entre todos logremos unas normas más justas del comercio internacional. Está metido el comercio internacional, el tema de las armas, o sea, hay una serie de compromisos que van más allá de lo nacional y también hacia lo internacional. Entonces, si tenéis interés, en la página web de Naciones Unidas, del grupo de trabajo, están muy interesantes los debates, ¿no? Es curioso cuando pues eso, ves cuáles son las posiciones de los distintos países y te encuentras pues una Unión Europea muy fuerte en decir no, aquí no debemos pasar a normas vinculantes, nosotros ya los estados es una cosa, el derecho al desarrollo es una cosa interna, ¿no? Y lo demás pues ya veremos cómo avanza. A otros países pues que sí que apuestan más fuerte por esas normas que están más los asiáticos. Bueno, el otro punto, ya por no enrollarme, es la parte de la impunidad, ¿no? Bueno, eso Amnistía lo sabe bien y otras organizaciones de derechos humanos, es los sistemas jurídicos, ¿no? Al final de exigibilidad de derechos en muchos países son muy débiles, muy débiles. El acceso a la justicia no es igual para todos ni para todas, yo creo que en ningún país. Las normas pueden ser más o menos, pero sí que es cierto que en la práctica no es así. El acceso a la justicia los sistemas tienen muchas carencias, es difícil lograr sistemas perfectos, ¿no? Y aparte de las carencias que puedan tener esos sistemas, pues sí que es cierto que existe un alto grado de impunidad. Nos podríamos poner a hablar de los derechos civiles y políticos, pero ya si nos vamos al ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, ya nos desbordamos, ¿no? Por lo que decía, sobre todo porque nos ponemos, es que el 5 de mayo fue cuando entró en vigor el protocolo facultativo, con lo cual, pues eso, ya ahí vamos con retraso, ¿no? Como exigir jurídicamente que me han vulnerado el derecho a la educación o el derecho a la salud y además recibir una reparación por esa vulneración, pues son de las cosas que vemos que hoy en día todavía queda mucho trabajo por hacer. En el ámbito político, pues bueno, pues ahí tenéis una amplia relación de obstáculos, ¿no? Que encontramos, que viene sobre todo pues por relaciones desiguales de poder, ¿no? Que nos encontramos. Hay mucho debate también sobre los sistemas democráticos, participativos, menos participativos, cómo lograr la verdadera participación de la ciudadanía. Bueno, esto son cosas que igual son metas en nuestro modelo de desarrollo basado en derechos humanos y obstáculos que hay que ir trabajando en todos los sentidos. Sobre las instituciones y las políticas públicas, pues nos encontramos en muchos sitios con instituciones débiles, con políticas poco participativas, políticas públicas que muchas veces en el papel cumplen muy bien con todos los requisitos de enfoque de derechos, igual con países estupendos y maravillosos que tienen unas normativas estupendas y maravillosas, pero que luego en la práctica se dan muchos casos de corrupción, clientelismo, que son obstáculos muy fuertes realmente a lograr ese orden político del que hemos hablado. Al final, el gran obstáculo es esa brecha que encontramos de confianza y de legitimidad entre la ciudadanía y los poderes públicos.
cómo esos sistemas democráticos, participativos o menos participativos o no sistemas democráticos, no conectan a la ciudadanía con esos poderes públicos, que ha habido realmente una desconfianza, falta de legitimidad. Al final, en muchos países, luego ya veremos cuando hablemos específicamente del caso de la cooperación, aquí no estoy hablando solo de cooperación, sino en general, pero sí que, por ejemplo, en el caso de la cooperación encontramos, y luego cuando contéis casos prácticos supongo que se verá, que cuando tú vas como cooperación acabas siendo más referente que muchos poderes públicos, ¿no? Al final prefieren pedirle a la cooperación determinados recursos económicos que tendrían que exigir a sus gobiernos locales, porque existe corrupción, clientelismo, no hay ninguna confianza en que los poderes públicos vayan a cumplir con lo que están diciendo que van a hacer. Entonces existe una gran brecha entre esa ciudadanía y esos poderes públicos. En lo económico, bueno, pues en lo económico lo que prima es la competitividad, el lucro, unas relaciones a nivel interno de los países, pero a nivel internacional más, de comercio, pues unas reglas que dejan a unos fuera, quedan otros dentro, justas y equitativas, que realmente rompen, ¿no?, con ese modelo que estamos proponiendo, esa parte económica de distribución equitativa y justa de recursos, ¿no? Al final, ahí aparece el valor del individualismo y la acumulación, está vinculada a la parte ética, ¿no? ¿Qué valores priman en las sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que mueve la sociedad? Entonces, al final, cuando es el individualismo frente a lo colectivo o es la acumulación frente al compartir, pues son cosas que rompen mucho con esos valores y esos principios de los derechos humanos. Nosotros en los cursos de formación o en las charlas, cuando llegamos a este punto, siempre decimos: bueno, pensar en vuestra comunidad de vecinos. ¿Cómo es la relación en vuestra comunidad de vecinos? ¿Qué prima? ¿La solidaridad y el bien común de la comunidad? ¿O el del primero no piensa que el de arriba está cojo o es una persona mayor y necesita un ascensor, ¿no? Hay ciertos valores, ¿no? Hay ciertas formas que son cosas que no tenemos que trasladar, o que esto es algo ajeno a nosotros, ¿no? Realmente todo esto es cercano a nosotros, son valores, son formas, son líneas de formas de actuar que no tenemos que vincularlo solo a los poderes públicos, ¿vale? Tiene que ver con la ciudadanía también, tiene que ver con todo. Entonces, desde aquí nos encontramos, o sobre todo esta primera parte, mi idea era romper con esa forma de mirar el enfoque basado en derechos humanos, que pasásemos a hablar de un desarrollo basado en derechos humanos y comprender que el enfoque de derechos humanos es esta mirada de mirar el desarrollo, que desde este modelo de desarrollo nos vamos a encontrar con unos obstáculos y que al identificar estos obstáculos, las estrategias de actuación y las estrategias de la propia cooperación para el desarrollo van a ser diferentes, así trabajamos por otro modelo de desarrollo. En la segunda parte vamos a ver qué supone el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Vamos a ver. Al final, si cogemos la palabra cooperación internacional para el desarrollo, cooperar, trabajamos conjuntamente entre iguales en un ámbito internacional para el desarrollo. Esta es la palabra que hemos estado trabajando, ¿no? Desarrollo, este modelo de desarrollo. Nosotros también nos gusta mucho hacer énfasis en esto, porque en la cooperación para el desarrollo, cuando hacemos algunos ejercicios, ¿no?, con dinámicas, sale, si en cooperación todos hablamos del mismo desarrollo, todos estamos hablando del mismo modelo de desarrollo, esto es homogéneo, no hay ningún... No es cierto, no se está hablando siempre del mismo modelo de desarrollo. Y si no trabajamos hacia un mismo modelo de desarrollo, o creemos que sí estamos trabajando, pero en la práctica no es igual, las estrategias que sigamos y las metas que nos pongamos van a ser distintas, ¿vale? Son distintas las metas de desarrollo que se proponen desde el desarrollo humano sostenible a las metas de desarrollo que se proponen con la mirada de los derechos humanos. Son distintas. Son complementarias, pero son distintas.
las estrategias que se sigan para las metas del desarrollo humano sostenible son unas y las que se sigan para un modelo de desarrollo basado en derechos humanos son otras. ¿Vale? Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Querer trabajar en cooperación hacia este modelo de desarrollo, con esta mirada, con estas nuevas gafas, supone cambios internos en las organizaciones, supone cambios en las prácticas de nuestras propias intervenciones. No es solo cambiarlo en un formulario, no es solo ponerlo en un plan estratégico, sino son cambios y opciones políticas de decidir querer trabajar por este enfoque y entonces ir incorporando los distintos elementos que, como vamos a ver, tampoco son fáciles y como nos contarán luego en los ejemplos prácticos, veremos que lleva muchos años, ¿no? Que iniciar este proceso ya es iniciarlo con un proceso de reflexión de queremos o no este modelo de desarrollo y una vez que se decide que sí, pues hay que irlo incorporando en muchos aspectos organizativos y estratégicos de la organización. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque al final el enfoque... Perdona, sí. ¿Qué opinas entonces de la Unión Europea de las medidas que van a permitir la aplicación de los 15 tipos de derechos de Yo espero que se consiga. Digamos que es el gran reto y es la evolución, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, el derecho al desarrollo, ¿no? Que se ha promovido desde Naciones Unidas desde el 90, ¿no? Con el PNUD, han sido ellos mismos también los que desde el 97 iniciaron este proceso de reflexión también con el enfoque. Llevan desde el 97 en Naciones Unidas reflexionando sobre cómo incorporar todos los elementos del enfoque de derechos humanos en sus políticas e intervenciones. En el informe, para lo que os interesa también, en el informe del PNUD del año 2000, es donde vinculan ya, ¿no?, el desarrollo humano sostenible con los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí es donde dicen, bueno, son diferentes, pero son complementarios, ¿no? Y al final podemos unirlo. Y yo creo que ese proceso es hacia el que hay que ir, porque son complementarios. Y yo creo que el enfoque de derechos humanos realmente consigue vincular aspectos fundamentales del derecho al desarrollo, del desarrollo humano, dándole los elementos de los derechos humanos de obligatoriedad y de los elementos que vamos a ver aquí, porque el desarrollo humano no es algo obligatorio, ¿no? El enfoque de derechos humanos considera que la base es el derecho al desarrollo como algo obligatorio, ¿no? Le da esa obligatoriedad. Entonces ese punto de partida ya parte de unas estrategias distintas. Yo creo que Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo grande. Creo que las organizaciones de la sociedad civil están jugando un papel muy importante de intentar incorporar ese enfoque de derechos humanos en todos los procesos que hay ahora mismo internacionales, porque aparte del desarrollo de Río +20, aparte del post-2015, tenemos el de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda y tenemos el de las conferencias de cofinanciación o financiación del desarrollo. Creo que en estos 4 procesos las organizaciones de la sociedad civil están haciendo propuestas muy concretas de cómo vincular precisamente todos esos ejes, ¿no? Porque al final esas complementariedades existen y deben plasmarse. Entonces yo creo que sí que se está haciendo un esfuerzo y sí que espero que, yo en documentos que he visto creo que se está avanzando mucho desde lo que ha sido el inicio, ¿no?, que iba mucho más separado, así empezar a recoger en los distintos debates y foros que hemos participado, por ejemplo, sí que se han recogido bastantes elementos de cómo vincularlo. Y ojalá confluyan los cuatro, también el de eficacia de la ayuda y el otro, porque
pues al final es hacer confluir también toda una parte de modelos de desarrollo con lo que es también la parte de la cooperación para el desarrollo más centrado en la ayuda, ¿no? Entonces, yo espero que se consiga. Como os decía, ¿no? Esa cooperación para el desarrollo, ¿en qué cambia, ¿no? Pues uno de los cambios fundamentales es el eje de búsqueda, ¿no? O sea, al final la cooperación para el desarrollo busca transformar las realidades, busca una transformación. La cooperación para el desarrollo nunca busca quedarse para siempre en un sitio y que siempre las sociedades, los países, los grupos dependan de esa cooperación, ¿no? Al final buscan que haya una transformación para irse y que ya pues, las propias personas sigan su propio camino. En este caso del enfoque basado en derechos humanos, esa transformación se centra en las relaciones de poder, ¿vale? En el caso de la cooperación, por ejemplo, del desarrollo humano, se centra en las transformaciones de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Está más centrado en eso. Aquí busco unas relaciones de poder y parte que realmente los obstáculos al desarrollo vienen por la desigualdad, por la discriminación y por unas relaciones injustas de poder. Si logramos ese equilibrio y logramos que las relaciones sean justas y equitativas, pues todas las personas podrán ejercer sus derechos y entonces habremos logrado ese modelo de desarrollo utópico hacia el que tenemos que caminar, que nos hemos planteado inicialmente, ¿vale? Entonces, como veis, también es un cambio de mirada y que en la práctica supone, como veremos, muchos retos, porque no es lo mismo trabajar sobre transformar relaciones de poder, que es algo bastante complejo, a transformar condiciones de vida de las personas. Hay un cambio muy fuerte, muy fuerte. De forma operativa, esto se traslada en 3 puntos, ¿no? El objetivo del desarrollo siempre va a ser la plena realización de los derechos humanos. El contenido de las normas internacionales me van a marcar mis metas concretas que quiero conseguir. Y los valores y principios de los derechos humanos van a ser mis guías. Súper claro, ¿verdad? Ya sabéis todos perfectamente cómo incorporarlo. De forma operativa pone, claro. Para descender un poco más, esto es más a nivel conceptual, ¿no? O sea, cambian nuestros referentes. Mi objetivo de desarrollo va a ser el modelo que hemos hablado, el contenido de las normas internacionales me va a marcar las metas. ¿Qué significa eso? Bueno, si hiciésemos aquí un turno y preguntase ¿qué significa para vosotros y vosotras derecho a la educación? Cada persona me diría una cosa distinta, ¿vale? Y ya si pregunto solo por qué es la educación, ya la veríamos todavía incluso un poquito más, ¿no? Lo bueno es que este trabajo ya no con los derechos humanos ya no tenemos que hacerlo, ¿no? Porque realmente está hecho. O sea, el derecho a la educación es tiene un contenido concreto, ¿sí? Que ahora vamos a verlo. Entonces ya tenemos unas metas concretas sobre las que trabajar, ya tenemos unas metas concretas de desarrollo que nos van a marcar esas normas internacionales. Y al final, pues los principios y los valores van a ser las guías sobre las que vamos a trabajar. Para que veáis esto un poquito más práctico, vamos a ver cuáles son los elementos concretos que tendríamos que incorporar, ¿vale? En la cooperación para el desarrollo, si fuésemos una organización y dijésemos, pues ahora he decidido que nuestro modelo de desarrollo sobre el que queremos trabajar es el modelo de desarrollo basado en derechos humanos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues tengo unos elementos concretos que tengo que incorporar. Luego ya veremos cómo. Eso ya se lo dejo para los compañeros y compañeras de las partes prácticas, que lo cuenten ellos, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Pero sí que hay unos elementos concretos que tienen que estar ahí, ¿no? Que sí o sí tienen que estar. La primera sería el marco de referencia, ¿no? El de los estándares internacionales de los derechos humanos. Esto no significa
que los derechos humanos no hayan estado en la cooperación para el desarrollo. Los derechos humanos siempre han estado en la cooperación para el desarrollo. No es una cosa nueva. Los derechos humanos, la diferencia es que han pasado de ser un elemento más del desarrollo, un componente más, a ser mi fin último. ¿Vale? Esa es la gran diferencia, lo que me va a marcar. Me van a cambiar muchas cosas, ¿vale? Cuando cambio esa mirada. Cuando yo lo que quiero conseguir es esos estándares internacionales de los derechos humanos, me va a cambiar mucho esas formas de hacer. Cuando ponemos lo de nuevo marco de referencia, nos referimos más a eso. No que sean un elemento nuevo que no ha estado, sino que donde yo me voy a fijar, sobre todo, son esos estándares internacionales, ¿no? Esas metas. Eso van a ser retos, ¿no? Que luego van a salir de, bueno, ¿y dónde están, ¿no? Esos estándares internacionales? ¿Qué supone esto también? Pues lo que os comentaba antes de los propios derechos, ¿no? El derecho a la educación es uno. Existe un contenido de ese derecho. Tenemos organismos de Naciones Unidas que han interpretado ese significado del derecho a la educación. Hay un organismo, por ejemplo, vinculado al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encarga de interpretar los derechos, que una de sus responsabilidades es interpretar los derechos que se contienen en ese pacto. Entonces, te los interpreta, ya no los tenemos que hacer nosotros, que no somos juristas. Entonces, coge la normativa internacional que hace referencia a ese derecho y te dice, el derecho a la educación significa, pam, 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 incluye, esto lo incluyen todos los derechos, esto que veis aquí de disponibilidad, acceso, accesibilidad, calidad, participación, sostenibilidad, todos los derechos tienen estas categorías. Muchas de las veces, cuando trabajamos en educación, en salud, se acaba trabajando solo el acceso, ¿vale? Solo la disponibilidad. Desde el enfoque de derechos humanos se propone esta mirada integral que realmente los derechos humanos no tienen. Este contenido de los derechos, que os digo, lo encontramos, pues, para los que os interese, son las observaciones generales que hacen los comités respecto a los distintos derechos. También los encontramos, por ejemplo, de la Convención de la CEDAW, de los derechos de la mujer. También hay observaciones. De todos los pactos y convenciones hay unos comités que se dedican a hacer observaciones específicas que nos interpretan aspectos o palabras, como hemos hecho antes con el orden social internacional, ¿qué significa eso? Nos dan esa interpretación que nos van a marcar nuestras metas, ¿vale? Porque muchas veces cuando hemos abordado el tema del enfoque, nos comentan eso desde las organizaciones. Es que, ¿qué es el derecho a la educación? Hay unas metas concretas, hay indicadores internacionales concretos que nos dicen qué es ese derecho. No nos tenemos que inventar nada, ¿vale? Ese sería nuestro primer componente que tendríamos que incorporar. La segunda sería la mirada a las personas. Estamos hablando de titulares de derechos, de titulares de responsabilidades y de titulares de obligaciones. No hablamos de beneficiarios. Las personas no son beneficiarias de las políticas. Las personas son sujetos de derechos. Todas las personas son sujetos de derechos, sin discriminación alguna. De igual forma, igual que son sujetos de derechos, también tienen responsabilidades. También existen responsabilidades y titulares de responsabilidades. Y los titulares de obligaciones son las instituciones públicas, los poderes públicos, que tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta nueva mirada, que parece obvia, no es tan obvia y es complicada. En el caso de la cooperación, por ejemplo, nos hemos encontrado casos, no pocos, de muchas cooperaciones que han cubierto espacios que pertenecen a las obligaciones de los estados. ¿Vale? La cooperación internacional
su papel en el enfoque de derechos humanos no es cubrir los espacios que no cubren los poderes públicos porque no cumplen con sus obligaciones. Apoyan procesos de fortalecimiento, ¿vale? Eso lo veremos, ¿no? Y yo creo que los ejemplos que nos van a poner posteriormente las compañeras y los compañeros lo vamos a ver claramente. Hay una gran diferencia entre cubrir un espacio que no está cumpliendo un titular de obligaciones a trabajar con esos poderes públicos para que acaben cumpliendo con la obligación. Igual pasa con los titulares de derechos, ¿vale? Veremos luego en uno de los retos que se han generado dinámicas en la cooperación que tú directamente cuando vas a terreno te encuentras con personas concretas que tienen necesidades concretas y que no te, entre comillas, ¿vale? No les interesa tener que exigir a un poder público agua. Necesitan el agua, ¿vale? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, casos en los que cuando nos hemos acercado quieren directamente cubrir una necesidad concreta y además saben que la cooperación se dedica a eso. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en Perú con unas comunidades rurales perdidas en el monte que en el tema del derecho a la alimentación, que realmente cuando analizabas aquello visto desde fuera y con un enfoque de derechos humanos, la dificultad que tenían los alcaldes era que no sabían, primero, no sabían cómo pedir las ayudas que estaban dando los gobiernos, el gobierno central, no sabían cómo pedir las ayudas que ellos mismos estaban dando alimentarias para que llegasen a su comunidad. El segundo problema que tenía es que viven en el pico de un monte y que para hacer esa solicitud tienen que bajar del pico del monte y tienen que ir a la ciudad, ¿vale? Pero, bueno, otra de las dificultades es que no conocen los términos jurídicos como para interpretar o para leer esas normas o esas leyes o esos decretos que tenía o que tiene el gobierno para favorecer esas ayudas. Entonces aparece por ahí una organización internacional y dice, hombre, es que necesitamos ayuda alimentaria, porque es que no nos están dando nada, ¿no? Entonces, cuando te ibas a hablar con el gobierno central, decía, hemos tenido este año, nos ha sobrado no sé qué barbaridad de cantidad de los alimentos, mientras que a través de las pequeñas, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, de las ONGs que sí llegan, ¿vale? Que son las que llegan a esas comunidades, estaban haciendo el mismo trabajo que estaban haciendo el gobierno, ¿vale? Entonces, esas dinámicas con las mismas personas, ¿no? Con los mismos titulares de derechos, también cuesta romperlas, ¿vale? O sea, ¿no tiene conocimiento el gobierno que existe un poblado en el pico de tal? ¿O es un poco en plan abandono de decir, bueno, si ellos no se dirigen a nosotros, pues mira, en el caso este concreto, el análisis que nosotras hicimos viene mucho por los procesos de descentralización, por cómo se han hecho en muchos sitios. O sea, al final, por ejemplo, estas comunidades que están en este pico de la montaña, pues tienen tienen un gobierno local, tienen un gobierno departamental y luego tienen el nacional. Pero incluso por cómo se había hecho la descentralización, que todavía no era completa, pues a nivel departamental todavía no se había descentralizado. Se pueden descentralizar competencias, pero no descentralizar recursos, ¿vale? Entonces, si tú no descentralizas también los recursos y dependen del nacional, pues al final tienen que ir. Entonces, digamos que los procesos de descentralización en muchos países sí que han hecho que, por ejemplo, comunidades que están muy perdidas tengan muy complejo el acceder a determinado tipo de ayudas, porque ni siquiera es a nivel local, que a lo mejor solo tienen que bajar la montaña, sino que tienen que bajar la montaña, subir otras 3 para llegar a la ciudad, ¿no? No lleguen realmente. Idiomas, ¿no? También. Está en un idioma que no es el texto, no es Es que me parece curiosísimo que realmente el gobierno pues, me da la sensación como de un poco de abandono, de que realmente
a veces como que no tiene conocimiento de que existe un núcleo, ¿no? Un poblado ahí en la montaña y que tiene unas necesidades. Entonces me da la sensación más bien de abandono inclusive del gobierno. Es decir, hombre, muchas veces, claro, muchas veces lo que te encuentras es lo que decíamos, con políticas públicas que están muy bien hechas sobre el papel, pero que en la propia ejecución no están puestos los medios como para realmente ejecutarlas, incluso como están dichas, porque yo me acuerdo que en aquellos entonces tú te leías la normativa que había, vamos, yo de las pocas que reconocía el derecho a la alimentación y le ponía todo, o sea, decía, yo firmo, pero en la ejecución, claro, no tenían, faltaba mucho. O sea, hay desconexión. ¿Y eso suele pasar generalmente con los países de Sudamérica? O sea, ¿se suele encontrar en este tipo de países? Yo creo que depende del país y depende de la zona de trabajo. Yo creo que una de las cosas que vemos luego en retos, que cómo voy de hora, fatal. ¿Alguien me indica cómo voy de mal de hora? 5 minutos. No. Vamos hasta las 11 y vale. Es muy variado y lo vamos a ver como uno de los retos, que los contextos son muy distintos. No es lo mismo irte a trabajar en una comunidad rural que en una comunidad indígena, que trabajar en una zona urbana, que discriminar, o sea, es muy variado. Y en los propios países también es muy variado. Sí que yo creo que sí que existe una generalidad de gran avance legislativo, de política, de leyes que han ido incorporando muchos aspectos del derecho internacional de los derechos humanos, mucho avance en política pública sobre el papel con enfoque de derechos humanos, en gran parte financiada y apoyada por la cooperación, sobre todo, por ejemplo, si te vas ahora a los planes de desarrollo de muchos de los países de América Latina, que han estado apoyados por Naciones Unidas, por el PNUD y por el Alto Comisionado, han estado apoyados para incorporar el enfoque de derechos humanos. Entonces, sobre el papel sí que existe. Y existe, yo creo que en muchos casos existe voluntad. ¿Vale? Creo que luego hay muchas carencias en la ejecución. Hay muchas carencias no solo presupuestarias, que también, no tanto por falta de recursos, sino por a qué se da prioridad. En eso, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de Colombia, ¿no? Colombia tiene una legislación espectacular. Tiene unas políticas públicas espectaculares. Tiene allí a todas las agencias de Naciones Unidas y a todas las cooperaciones europeas apoyando muchos de los procesos de enfoque de derechos, ¿no? De incorporación en política pública. Sin embargo, tiene muchas carencias en la ejecución. Y si nos vamos al presupuesto, tú miras presupuestos y a lo que más dedica es a temas de seguridad, a temas militares, a temas... Entonces, claro, sí que hay cierta desconexión que sí que es cubierta en parte por la cooperación, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, el mirar, que es una de las cosas que saldrá, en esa mirada nueva que le estamos dando, estamos analizando elementos nuevos, ¿no?, que antes pues quizá no teníamos tan en cuenta, ¿no? Y les estamos dando una mirada de titular de obligación, entonces pues voy a mirar realmente cuáles son las obligaciones que tiene. Voy a avanzar porque si no me pillo más. Esto que hablábamos de la nueva mirada tiene que ver con este gráfico, que yo creo que refleja un poco lo que comentaba Juan de la cebolla, ¿no? El compañero de UNICEF, que creo que viene luego, no, después, bueno, lo conocerá bien, es un cuadro de Save the Children y una de las cosas que hace es cambiar la mirada, ¿no?, de la infancia, de los niños, niñas, adolescentes, para que pasen a ser sujetos de derecho, ¿no? Nosotros siempre cogemos este gráfico porque creemos que es muy representativo de esta adjudicación de roles. Pasamos de
en este caso están representados niños, niñas, adolescentes, hacia afuera sería todo el reclamo de derechos, hacia adentro serían todas las obligaciones y responsabilidades. Esta nueva mirada que le damos como titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones nos va a hacer darles un rol determinado, ¿vale? y darles un análisis distinto. Cuando veamos que las niñas no van a la escuela, tendremos que analizar si las niñas no van a la escuela porque las familias no tienen los recursos económicos suficientes para que las niñas vayan a la escuela, o tendremos que mirar si las familias no cumplen sus responsabilidades, porque una de las cosas es que las niñas no van a la escuela, sino que se encargan de los hermanos, se encargan de labores de las casas y se encargan de determinados aspectos, y los niños son los que van, ¿vale? Entonces, la mirada respecto a responsabilidades y la adjudicación de roles, tanto de los niños, niñas, adolescentes, como de todos los otros actores sociales, es importante. También nuestra propia mirada como agentes de la cooperación. Las organizaciones de cooperación para el desarrollo tienen unas responsabilidades, las agencias financiadoras tienen unas responsabilidades en todo esto, ¿vale? Entonces es una nueva mirada y una nueva adjudicación de roles. Otra de las cosas es la mirada holística e integral, ¿no? Al final, desde un enfoque de derechos humanos, la interdependencia y indivisibilidad de los derechos humanos rompe con la visión sectorial de la cooperación y propone acciones integrales que incorpore a todos los actores y que tenga en cuenta los distintos derechos que se encuentran involucrados. Cuando hablamos de agua, del derecho al agua, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho a la salud. No solo está vinculado a un derecho, están vinculados muchos derechos. Y depende del contexto y del análisis que hagamos, pues veremos sobre qué hay que trabajar o incidir más. Pero la mirada siempre es una mirada integral, ¿vale? Luego ya veremos cómo esto lo llevamos a la práctica y supongo que serán unas de las dificultades que nos contarán nuestros compañeros. El quinto componente sería el análisis de las causas de la vulneración del derecho. En la cooperación para el desarrollo, la mayoría de las ONGs y de los agentes de la cooperación hacen análisis causales. Eso desde hace mucho. Yo creo que la imposición del marco lógico parte de un análisis causal, con lo cual no es una cosa nueva. Sí es diferente la pregunta que nos hacemos. Ahora nos vamos a preguntar cuáles son las causas de la vulneración del derecho. El resultado no va a ser el mismo, ¿vale? No os voy a hacer la prueba porque no da tiempo, pero creedme que no es el mismo. Hacer vosotros la prueba. No es lo mismo, ¿vale? Las causas y los efectos que nos van a salir son diferentes. La otra gran diferencia es que el análisis que se propone desde el enfoque de derecho aborda las causas inmediatas, subyacentes y estructurales. En general, los análisis causales desde la cooperación también en el propio análisis los aborda, pero en la práctica, ¿no?, en lo que es la ejecución o en las intervenciones que diseñamos, en general se abordan solo las causas inmediatas, ¿vale? Desde el enfoque de derechos humanos se propone, sobre todo, trabajar sobre las estructurales y las subyacentes, ¿vale? Las estructurales van a estar muy relacionadas con lo que son esos obstáculos fuertes que hemos visto del modelo de desarrollo. Las subyacentes van a estar muy relacionadas con las capacidades de los distintos titulares, ¿vale? Esto es otro de los grandes retos que vamos a ver, ¿no? Cómo trabajar sobre estas causas. En la práctica, ya nos van a contar casos prácticos, os avanzo yo algo, no existe algo puro, ¿no? O sea, lo bueno es tenerlo todo en cuenta y dependiendo del contexto y del momento se trabajará sobre causas inmediatas y subyacentes y estructurales, pero lo importante es abordar todas las causas, tenerlas en cuenta y siempre intentar trabajar también sobre causas estructurales y subyacentes, no solo sobre las causas inmediatas. Si no, no lograremos una verdadera transformación de las relaciones de poder.
Sexto componente, garantizar la participación en el proceso de desarrollo. La participación creo que tampoco es un concepto nuevo, ¿verdad?, en la cooperación. Es algo que en general se intenta en el diseño de las intervenciones, que sea participativo con los distintos actores. En este caso, parte de una obligación o de un derecho, en este caso, que os comentaba antes, recogido en la Declaración del Derecho al Desarrollo, ¿no? Todas las personas tienen derecho a participar, contribuir y beneficiarse del desarrollo, ¿no?, de su propio desarrollo. Y desde esa lectura es desde la que debe apoyar la cooperación, ¿vale? Ayudamos o apoyamos procesos o acompañamos procesos de personas, de comunidades, de pueblos, a que ellos mismos participen, contribuyan y se beneficien de ese desarrollo. En este caso, la participación es tanto un medio como un fin, ¿vale? Al final, muchas de las intervenciones deben ir dirigidas a potenciar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones de las políticas públicas. Pues la participación acaba siendo tanto un medio como un fin, y algo que debe estar presente en cualquier intervención que nos planteemos. Incorpora la rendición de cuentas como obligación, pero la rendición de cuentas entendida como control ciudadano de los poderes públicos. No es una rendición de cuentas en el sentido de tenemos, en el caso de una organización, tenemos que justificar económicamente en qué hemos gastado el dinero, ¿vale? No. En el caso de las administraciones no es solo tenemos que ser transparentes con en qué gastamos los fondos o a qué dedicamos los fondos o qué criterios, no es solo esto, ¿vale? La rendición de cuentas es entendida como un espacio en el que, en este caso, todos los agentes del desarrollo forman parte de todo el proceso de ejecución y de toma de decisiones, ¿vale? Hay un control ciudadano, ¿no? Se crean esos espacios de participación donde están todos los distintos agentes y se construye conjuntamente y hay control entre nosotros. Entonces no es solo transparencia, no es solo transparencia económica, rendir cuentas no es solo presentar informes que tenéis que presentar si habéis recibido una subvención, eso digamos que más que transparencia es una obligación que adquieres al recibir una subvención, ¿no? Porque muchas veces se mezclan cosas, sino es crear esos espacios realmente participativos y donde las propias personas son partícipes del control de lo que va sucediendo en el propio proceso de intervención. El último componente sería dirigir las acciones al fortalecimiento de capacidades, ¿no? Todo esto, todos estos componentes, al final lo que nos lleva es a decir, bueno, el trabajo desde la cooperación para el desarrollo tiene que ir dirigido a fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para que puedan ejercer sus derechos, de los titulares de responsabilidades para que puedan cumplir con sus responsabilidades y de los titulares de obligaciones para que puedan cumplir con sus obligaciones. Desde la teoría, y yo todos hablo desde la teoría, luego en la práctica nos encontraremos con los retos, desde un enfoque de derechos humanos se debe trabajar con los tres titulares, se deben incorporar. Si no se puede en la práctica incorporarlo en un momento determinado, sí que hay que tenerlos presentes, sí que hay que saber qué es lo que tienen que hacer, sí que hay que tener en cuenta las capacidades que tienen y no podemos obviarles por el hecho de decir no, yo no puedo trabajar con ellos, ¿vale? Para concluir con esta parte, ya luego paso rápidamente a los de reto, dos ideas fundamentales. Todo esto supone un cambio en lo que puede ser el papel de la cooperación. La cooperación no es proveedora ni de servicios, ni de recursos económicos, no. El papel de la cooperación es, al final, el crear puentes, el apoyar procesos de crear puentes, es una bisagra entre la ciudadanía
y los poderes públicos. Al final lo que hace es fortalecer sus capacidades tanto de ciudadanía como de poderes públicos para que se junten y trabajen conjuntamente hacia un mismo fin. ¿Vale? Ese es el nuevo papel que se le demanda o que se reclama de la cooperación, lo que sería desde un enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Esto a nivel de organizaciones supone cambio estratégico. Nosotras siempre decimos que hay que diferenciar entre presentar proyectos de cooperación para ser financiados a tener estrategias de cooperación en una organización. ¿Vale? Las organizaciones deben tener sus estrategias, deben tener diseñados sus líneas de trabajo, sus análisis en comunidades, en zonas y tal, y pedir o solicitar financiaciones o conseguir recursos económicos para apoyar esos procesos. Pero no podemos vincular o no podemos decir esto, no podemos hacerlo porque a mí solo me financian un año de proyecto. ¿Vale? Es distinto. Hay que diferenciarlo. Esto es una mirada estratégica, es una acción política, es una forma de mirar el desarrollo y es una forma que cambia nuestra forma de ver, ¿no? La cooperación. Todo esto, como os habrá ido surgiendo, pues dirás, pues estupendo todo esto, en la práctica, ¿cómo se da esto, no? Bueno, yo creo que como vamos a tener oportunidad, luego, ¿me quedan 15 minutos? Sí. Vamos a retomar a las 11:30. Sí. Si quieres, podemos alargar hasta las 11:10. Tenemos 20 minutos. Yo voy, como luego va a haber mesa redonda también por la tarde, y yo creo que parte de estos retos los voy a dejar solo sobre la mesa. Yo no voy a poner cómo vemos nosotros que se pueden solucionar las cosas, sino que lo voy a dejar más para el debate y para verlo también en las experiencias. Pues voy a iros contando algunos de los grandes retos. Pues por nuestra experiencia, y no solo por nuestra experiencia como consultora, sino sobre todo por la experiencia que hemos adquirido en apoyar a organizaciones y en escuchar las dificultades que han tenido organizaciones a la hora de poner en práctica el enfoque, hemos intentado sistematizar lo que serían, o por lo menos agrupar, todos estos retos que se están dando, ¿no? De cómo incorporar el enfoque. Retos, nosotros lo llamamos no obstáculos, sino son retos, desafíos, todo esto se puede solucionar, no hay ningún problema, tenemos casos, ejemplos estupendos que lo avalan, pero sí que tenemos identificados 3 ejes, ¿no? Un eje grande sería esos retos que se han generado por las propias dinámicas de la cooperación para el desarrollo, ¿vale? La cooperación para el desarrollo tiene una estructura actualmente y unas formas de hacer, y eso supone que hay ciertos retos para las organizaciones y para los poderes públicos, los responsables de las políticas de cooperación para el desarrollo y los ejecutores, ¿no? También hay una complejidad de los propios contextos en los que vamos a realizar las acciones. Y también, pues bueno, hay aspectos técnicos de la propia gestión de proyectos que nosotras realmente nunca los hemos visto como retos por la propia concepción que tenemos del enfoque, pero sí que en la práctica, pues las personas que trabajéis en cooperación los habéis identificado y los habéis puesto sobre la mesa. De las dinámicas de la cooperación, es el mayor listado, los otros son 2 o 3, es que nos hemos explayado. Realmente la dinámica y la propia estructura de la cooperación genera que determinados conceptos que aparecen ahora en el enfoque sean difíciles de incorporar en la práctica o incluso en las propias estrategias y formas de pensar de los distintos actores. Naciones Unidas, que hablábamos antes de ello, empezó esto en el 97. Estamos en el 2013 y todavía sigue. Y sigue sacando herramientas y sigue haciendo reflexiones y sigue... porque su propia estructura y su propia dinámica pues también ha llevado a que tenga sus complejidades, ¿no? También son agencias muy distintas, hay agencias mucho más avanzadas, otras que está costando más. Pues esto, igual que Naciones Unidas, aunque una ONG no es Naciones Unidas, pero los problemas a los que se enfrentan son también muchas veces parecidos. Una de ellas, el primer reto, es el de superar el trabajo sectorial, ¿no?
La propia dinámica de la cooperación lo que ha llevado es a que precisamente para ser más eficaces había que especializarse en cooperación en un sector. Nos especializamos y así trabajamos de una forma más concreta, con mayor conocimiento sobre un sector específico, ¿no? La interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos rompe totalmente con esta visión de trabajo sectorial. En la práctica es difícil, ¿no?, el compaginarlo, incluso estratégicamente o como organización puedes decir, no, yo esto lo puedo incorporar, ¿no? Yo puedo tener una mirada a la realidad, pero al final sí que es cierto que una organización se plantea, bueno, yo tengo un alcance limitado y mi alcance limitado tengo que centrarlo en algo, ¿no? Lo dejo ahí, no voy a dar las soluciones, que iba a dar. Luego profundizamos en eso, pero realmente eso es un reto. Sí que es cierto que lo digo también porque hay aquí personas que sois responsables de la política de cooperación, se hacen avances, se avanza, por ejemplo, en el último plan director, es uno de los avances, romper, por lo menos en el papel, en la práctica ya tiene sus dificultades, con visiones sectoriales y más trabajo por estrategia, ¿no? Estrategias de mayor incidencia y de mayor alcance. Lo dejo sobre la mesa y luego en el debate yo creo que podemos ver cómo superar en la práctica ese trabajo sectorial. Mejoras de la coordinación entre actores. Bueno, en fin, toda esta visión integral que estamos dando del desarrollo, lógicamente, no puede ser abordada si no hay una coordinación entre los distintos actores de la cooperación. En principio, desde la Declaración de París, desde la parte gubernamental, ¿no?, los estados, con todo el tema de la eficacia de la ayuda, es uno de los ejes que tienen ahí de coordinación. Muchas de las veces no solo ese ámbito, ¿no?, que los estados se coordinen, los distintos poderes públicos se coordinen, los distintos donantes se coordinen. En el caso español es algo tremendo, porque no veas si tenemos agentes que hacen cooperación, ¿no? ¿Cómo coordinamos universidades? Cómo coordinamos múltiples ONGs pequeñas, grandes, en pueblos, en comunidades, en provincias, cómo coordinamos con toda la propia EFI, cómo se coordina, cómo coordinan a sus OTCs en contextos muy distintos, son procesos complejos. O sea, hablar de coordinación es muy importante, es desde la teoría muy fácil. En la práctica, con agentes tan heterogéneos, es muy complejo. Yo me acuerdo hace muchos años que estuvimos apoyando un proceso precisamente de evaluación con la de Gepolde, sí, con la colectiva de Gepolde, simplemente con los sistemas de información, para ver si se conseguía contabilizar la ayuda oficial al desarrollo español. Claro, no veas si se quedaba fuera ayuda. O sea, había muchísima cooperación que no era ni siquiera reportada por los propios agentes. Ni existen sistemas de información que realmente consigan. Entonces, eso es una pequeña cosa que coordinar. Pues imaginaros el querer coordinar, qué sistema, cómo coordinamos todo para abordar este modelo de desarrollo y con unas estrategias de fortalecimiento de capacidades. Complejo, ¿no? Complejo. Pues también lo dejo ahí. Se lo dejo aquí al compañero que luego nos va a hablar del tema. Valorar los procesos. El fortalecimiento de capacidades y los procesos de transformaciones de las relaciones de poder no son cosas ni resultados que se obtengan en un año, en 2 años y posiblemente en 3 años. Son procesos largos, complejos, que muchas veces en la cooperación para el desarrollo no se valoran o es difícil valorarlos. En esto ha habido cierta evolución, porque antes los que venimos, los super pro enfoque, siempre éramos muy frente al resultado, ¿no?
Es que desde la cooperación solo queréis que se midan resultados, cuantitativo, resultado, y lo importante son los procesos, aquí un proceso de cambio, de transformación personal hacia valores. No, primero, ¿cómo mides eso? ¿No? Que eso ya será otro de los grandes retos. Pero sí que es cierto que además muchas veces no cuadra con los tiempos de la propia cooperación. Incluso puede no cuadrar ni con los mismos planes directores ni los planes estratégicos. O sea, puede no cuadrar porque al final los procesos de transformación de relaciones de poder son propios de las personas con las que estemos trabajando. Son ajenos a cualquier gestión de ciclo de proyecto, ¿no? A cualquier planificación. Entonces, claro, eso, tanto respecto a tiempos como a medición, pues tiene sus dificultades. La evolución dentro de lo que sea el enfoque es, desde luego, que hay que tener en cuenta los procesos. Si no tenemos en cuenta los procesos, es difícil incorporar el enfoque de derechos. Pero tenemos que ser capaces de, en esos procesos, establecer resultados concretos que queremos conseguir en cada momento. Si no, el proceso se puede volver contra nosotros. ¿Vale? Un ejemplo de eso, nosotros conocimos y apoyamos a la OTC en Colombia en un proceso de fortalecimiento tanto a sociedad civil como al gobierno colombiano en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en aquellos momentos pro enfoque, ellos mismos, que la persona que estaba allí llegaba a ser más pro enfoque que nosotros, era todo el proceso. Además, se había juntado con los pro enfoques de Naciones Unidas, que eran los dos que estaban apoyando, entonces aquello era el proceso, y ya le das el proceso a los colombianos y alargamos. Entonces, sí que es cierto que fue un proyecto interesante, porque nosotros le acompañamos en distintos momentos por distintas razones, ¿no? Estuvimos desde universidad, con procesos de evaluación, que querían, estuvimos haciendo distintas cosas con ellos. Y entonces llegó un momento en que aquello se volvió contra ellos mismos. O sea, no se avanzaba, nunca se avanzó en ese proceso. O sea, nunca se concluyó en nada porque se, entre comillas, dejó al ritmo del propio proceso. Como lo que tenemos que hacer es fortalecer, pues nosotros seguimos, apoyamos a uno, apoyamos a otro, venga, y ahora, y otra super reunión, y otro diagnóstico, y otro tal. Y claro, y que las propias organizaciones colombianas se pongan de acuerdo, ellas, sus plataformas, para hacer una guía. Claro, aquello podía durar 10 años. Entonces, sí que es, claro, fue una cosa que realmente no se marcaron metas concretas, es decir, en este momento la cooperación tiene que medir si se ha llegado a este punto. Si no se ha llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Dejamos de apoyar este proceso porque vemos que el proceso no va a ir a ningún lado? Puede pasar. ¿Vale? ¿Reorientamos el proceso hacia otro lado? ¿Apoyamos de otra forma? Puede pasar. ¿Vale? Pero sí que es cierto que dentro del proceso hay que lograr marcar metas concretas, aunque el reto está en valorar los procesos. ¿Vale? Superar vicios entre donantes y beneficiarios. Esto os lo he comentado antes, así que no voy a hacer hincapié. Hay vicios, los llamamos vicios porque consideramos que es así, porque ya en muchas zonas, cuando tú vas como cooperación, te miran con el signo de dólar, entre comillas, ¿no? Pero al final vas a apoyar y vas a cubrir ciertos espacios que para ellos es más fácil, tanto con poderes públicos como con la propia ciudadanía, con los dos. Entonces hay que intentar que las acciones no rompan, no debiliten tampoco a los poderes públicos, que ya son débiles en muchas ocasiones, y tampoco pero que realmente también se pueda llegar a la ciudadanía, ¿no? Yo en esto me acuerdo mucho de un compañero, Paco Rey, de Ayuda Humanitaria, que es otro de los grandes retos, ¿no? Cómo incorporar todo esto en ayuda humanitaria. Él, en una charla que estuvo dando con el tema de Haití, se planteaba cómo incorporar el enfoque de derechos humanos en la ayuda humanitaria en Haití. Telita. Pues claro, él decía, lo que no puede hacer la cooperación es, en un estado ya débil,
de por sí, con muchísimas carencias, entrar a saco. Porque entonces realmente a los poderes públicos desaparecen. Dejan de ser un total, o sea, dejan de ser referente. Los debilitas del todo. ¿Vale? Y el referente pasa a ser la cooperación. Pasan a ser todos estos agentes internacionales que vienen de fuera, que se van a establecer allí durante mucho tiempo y que acaban siendo los referentes, ¿no? Entonces, sí que es cierto que dentro de todo esto hay que saber, ¿no? También y ser conscientes, sobre todo, de hacia dónde ir y de estas dinámicas. Superar el conocimiento mejorar el conocimiento de los derechos humanos. Bueno, como habréis visto, incorporar todos estos elementos se basan en un conocimiento de los derechos humanos. Si no conocemos los derechos humanos, si no conocemos los instrumentos internacionales, no podemos incorporar el enfoque de derechos humanos. Si no conocemos el contenido del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al agua, no podemos incorporar el enfoque de derechos, ¿no? Porque es nuestro marco de referencia, son nuestras herramientas de trabajo. Entonces, sí que es cierto que igual que hay que hablar del enfoque de derechos humanos, es el primer paso, ¿vale? Hay que hablar de derechos humanos y hay que conocer y profundizar y juntar esa parte de desarrollo y derechos humanos. Nosotros en jornadas de reflexión que hemos tenido, teníamos nuestro mundo jurídico y nuestro mundo del desarrollo, ¿no? Entonces, claro, los del desarrollo decían, es que a ver si por favor podéis hablar en un idioma que os entendamos, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay barreras, ¿no? que desde el mundo del desarrollo no se han incorporado elementos de instrumentos jurídicos o de hablar de determinados aspectos. Se ha trabajado mucho más los derechos humanos desde los propios valores y los principios, pero no desde las normas, ¿no? Entonces, ahí hay una barrera también que hay que superar. Superar el trabajo con homólogos. ¿Qué significa esto? Pues que en general las ONGs trabajan con ONGs, la cooperación descentralizada trabaja con entes locales, la cooperación gubernamental con gubernamental, y aquí lo que se busca es trabajemos con todos los titulares, ¿no? Que una ONG, bien directamente, bien coordinándose, trabaje con los distintos titulares, ¿no? Entonces se rompe un poco. Una ONG puede ir y debe ir a hablar con los poderes públicos locales. No es que solo tenga que hacer la cooperación descentralizada o lo tenga que hacer la cooperación gubernamental. Tiene que ir a hablar con un ministerio. Nosotros en los procesos de identificación que hemos acompañado, nuestra primera visita ha sido a los representantes de los ministerios, de cualquiera de las políticas públicas. Hay que hacer ese papel, ¿vale? Hay que hacer ese análisis y hay que hacer ese puente, ¿no? Entonces hay que superar ese trabajo solo con ONGs y hay que abrirlo y hay que abrirlo a los otros agentes y hay que darle esa visión. Expectativas financiadores. Bueno, esta yo creo que es una cosa que poco a poco se va superando. En general, las ONGs, muchas de ellas piden subvenciones, la mayoría no tienen fondos propios suficientes como para llevar a cabo sus acciones, con lo cual, pues a través de estas subvenciones se, entre comillas, ajustan o se tienen que ajustar a los criterios establecidos en esas subvenciones. Si es el enfoque de derechos humanos, pues es estupendo. Pero si no es el enfoque de derechos humanos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, este reto es una cosa que nosotros, y junto con toda la gente de la Red en Derechos, hemos estado haciendo mucha incidencia con todos los que son responsables de políticas de desarrollo para que realmente se incorpore el enfoque de derechos humanos, ¿no? Para que las distintas ONGs, los actores de la cooperación que quieran trabajar con enfoque de derechos humanos, que opten por trabajar desde ahí, que trabajen desde ahí y que sea asumido por los financiadores. Al final es una cosa que con muchos financiadores cuesta, porque fortalecer
procesos para el ejercicio de derechos, muchas veces es difícil poner logos, ¿no? Eso lo decimos mucho, ¿no? A veces se logra mucho, no podemos poner que vamos a llegar a 250.000 personas. ¿Dónde vas? O sea, y en 3 años o 4 años. No, o sea, son cosas más realistas, más realistas. Entonces sí que es cierto que de cara a los financiadores, entre comillas, pueden chocar las expectativas, porque al final lo que se quiere es llegar a lo mayor posible, ¿no? Al mayor número de personas posible. Bueno, a lo mejor hay que llegar a menos, pero realmente conseguir esas transformaciones, ¿no? Rápidamente, los 2 bloques que me quedan, ya son cosas que hemos hablado. Complejidad de los contextos. Bueno, nos vamos a encontrar, y de hecho todavía nosotros nos lo hemos encontrado en ocasiones, el reto sigue siendo superar también muchas veces el relativismo cultural de los derechos humanos. O sea, todavía nos encontramos pues, con organizaciones, personas que siguen pensando que los derechos humanos no son universales, que en muchos países hay que respetar la cultura del país, que los derechos humanos son algo occidental y que no, por tanto, no se puede trabajar con enfoque de derechos humanos, ¿no? Esto es una idea que todavía queda trabajo por hacer, no está superado, la universalidad de los derechos humanos. Muchas veces, incluso, pues bueno, plantea serias dificultades. Nosotros siempre apostamos, desde luego, por la universalidad. Los derechos humanos hoy en día no son un producto occidental, son una reivindicación de la ciudadanía en prácticamente todos los países del mundo. Y si no lo hacen desde el concepto derechos humanos, lo hacen desde el concepto de relaciones de poder, del concepto entre ciudadanía y de poderes públicos y de exigibilidad de la dignidad humana, ¿no? Al final, los derechos humanos son también eso, no solo son unas normas, son el fruto de las luchas y de las reivindicaciones por la dignidad de las personas. Entonces, se pueden llamar derechos humanos, se pueden llamar de otra forma, pero al final no hay un relativismo cultural en esa lucha y en esa reivindicación. Entonces, hay que romper también hay que superar esa situación. Adecuarnos a cada contexto. Esto es una de las cosas que ya he señalado. El enfoque basado en derechos humanos no tiene una receta que sea trasladable a todos los contextos. En cada contexto tendremos que ser innovadores para poder aplicar el enfoque basado en derechos humanos. Tendremos que inventar nuevas estrategias y aprender de esas estrategias, ¿vale? Pero en cada contexto es distinto. Construir voluntad política. Esto está vinculado a la parte de contextos, porque no siempre es fácil. Construir voluntad política, ¿cómo se construye voluntad política en estados donde los poderes públicos son los primeros que vulneran los derechos humanos? ¿Cómo superamos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo una organización de desarrollo hace eso? ¿No? ¿Cómo denuncia? ¿Cómo reivindica esos derechos? Y cómo apoya a la ciudadanía en eso, ¿no? Esa construcción de voluntad política, ¿cómo la hacemos en esos contextos? Lo dejo ahí y seguro que además Amnistía nos da muchas claves. El último aspecto, que serían los aspectos técnicos de la gestión de proyectos. Hay 3 elementos. Mejorar las capacidades de los profesionales. Lo vinculo directamente al que hemos dicho antes de la dinámica de la cooperación, de mejorar los conocimientos en derechos humanos, ¿vale? Ese es realmente el reto. Definir indicadores. ¿Cómo definimos indicadores que nos permitan medir el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos y el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de responsabilidades y de obligaciones? ¿Vale? Este es un reto que nos han planteado, es un reto fácil de superar porque realmente existen ya estos indicadores, ¿vale?
luego en la mesa, como me están diciendo ya que quedan 5 minutos, yo creo que vamos a poder ver o profundizar más sobre este tema si estáis interesados. Y incorporar el EBDH en las herramientas de gestión. Esto ya para terminar. Esto es un reto que realmente está totalmente superado en el momento que nosotros y nosotras cambiamos esa mirada. Las herramientas de gestión nos dan igual. Nos da igual cómo se llame. Nos tiene que dar igual. Lo importante es la mirada que yo estoy dando. Cambiará lo que yo ponga. Cambia el contenido. Pero a mí me tiene que dar igual. Mi análisis de la realidad va a ser distinto. Mis conclusiones van a ser distintas. Mis objetivos van a ser distintos. Mis resultados van a ser distintos. Pero cambia el contenido. No existe una complejidad añadida en incorporar el enfoque de derechos humanos, se llame marco lógico, se llame gestión para resultados de desarrollo, se llame como se llame. Porque lo que me importa es la mirada que yo le estoy dando al desarrollo, que lo que va a hacer es cambiarme lo que yo incorpore ahí, no tanto la herramienta. La única complejidad que existe es vinculada absolutamente a cualquier concepto de desarrollo integral, el tener que realidades tan complejas, tan complejas y vinculados a tantos factores y elementos, estrujarlos en esas herramientas tan pequeñitas, ¿no? Pero eso es la complejidad, no es tanto la mirada, la complejidad ya está dada. La integralidad de las cosas, la interrelación de las cosas y pues herramientas de gestión que pretenden modelizar cosas que son complejas. Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí con los retos. Yo creo que mi idea ha sido daros los elementos clave y luego intentar pues reflexionar a partir también de todos los ejemplos que nos vayan poniendo, el ver cómo superar estos retos. Nada más, gracias.